Muy buenas noches, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier crítico puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos y que remando unidos en la misma dirección seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, hay una importante cantidad de información de diversos signos agolpada en la tarde-noche de este jueves 8 de junio. Entre muchas destaca la presencia en nuestro país del fiscal Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional. Es una visita sui generis, para no decir extraña. Se produce justamente después de una andanada de descalificaciones y de insultos por parte de diversos voceros del gobierno venezolano contra la Corte, contra la Fiscalía y contra él como individuo. Sin embargo, se hizo presente en Venezuela para hablar de lo que tenía que hablar, las cosas que han quedado pendientes de anteriores acuerdos suscritos entre la Fiscalía y el gobierno venezolano, entre ellas una muy importante, que es la apertura de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela. Eso está acordado, faltaba instrumentarlo, que al parecer esa es parte importante de la agenda que está conversando con diversos exponentes de los poderes públicos venezolanos. Hay como decía, diversas informaciones de distinta naturaleza. Nos corresponde a nosotros colocar el énfasis, colocar el foco en lo comunitario, en eso que desgraciadamente suele estar alejado de la agenda estereotipada de los medios. Me refiero al tema, por ejemplo, de la situación que viven nuestros adultos mayores. Ya cuando entrevistamos acá al director general de Convite, a Luis Francisco Cabezas, al sociólogo Luis Francisco Cabezas, él nos decía en su informe anual sobre el estado de la juventud prolongada, de los adultos, de las personas, de los adultos mayores, las personas de la tercera edad, él nos hablaba de cómo había crecido la victimización de las personas de la tercera edad, cómo están expuestos ahora no solamente a las enfermedades producto de la edad o a consecuencia de la vulnerabilidad a dolencias crónicas o al tema general de la crisis económica, sino que son víctimas preferentes del AMPA. El AMPA se ha cebado en nuestros adultos mayores porque lo saben indefensos desde el punto de vista físico y porque ahora además lo saben solos, porque se fueron los hijos, se fueron los nietos y quedaron los viejos solos. Entonces el AMPA se ceba en ellos, se ensaña con ellos. Y cuando digo el AMPA, digo, mira, el AMPA normal y la que no es tan normal, el AMPA civil y el AMPA de uniforme, el AMPA con cargo y el AMPA sin cargo. Y tenemos hoy algunos casos que tienen que ver con eso. El activista social, líder comunitario y periodista Carlos Julio Rojas ha sido portavoz de una denuncia extremadamente grave. Un adulto mayor en, bueno, por cierto, no hay ningún barrio apartado, en pleno Parque Central, fue despojado de su vivienda por un sujeto además que dice ser periodista y además trabajador de un medio del Estado. Dejemos que sea el propio Carlos Julio Rojas quien nos dé detalles de esta situación. Carlos Julio, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Cuéntanos, ¿cuál es la situación en rigor y qué respuesta ha habido, si la ha habido, desde el punto de vista institucional? Te escuchamos. Sí, gracias por la oportunidad, Chugo. Lo que está ocurriendo aquí es algo que nosotros venimos denunciando desde hace mucho tiempo, como las principales víctimas de las invasiones, en el caso de Caracas, por estudios del Frente Norte, son los adultos mayores, incluso en casi un 70% de los casos de nuestros vulnerables. El caso dantesco y que duele, el caso del señor Orlando Sosa, un abuelo de 78 años,
paciente oncológico, desde hace más de 10 años tiene su apartamento invadido en el edificio Carbata, en el piso 15. Primero fue invadido por una señora que entró al apartamento, él fue a los entes competentes, a la fiscalía, a los tribunales, y este caso terminó engavetado en un proceso eterno, donde incluso se da la pérdida del expediente como propiamente declara el señor Orlando. Luego de varios años, logra por fin que pase de varios tribunales una orden de aprehensión contra a esta señora. Esta señora se da la fuga, pero en el apartamento termina entrando su hijo, quien presuntamente es periodista de venezolana de televisión. Cuando el señor Orlando se entera, porque los tribunales en ningún momento le habían avisado que había ya por fin la orden de aprehensión, recordando que la invasión es un delito y allí sí se aplica la flagrancia. Si te están invadiendo un apartamento, están invadiendo un local comercial, ¿qué es lo que debe ocurrir? Llegar la policía y sacar al invasor y llevar al invasor preso, pero eso no pasa en Venezuela. Cuando el señor Orlando, un señor paciente oncológico, llega a la puerta de su apartamento para recuperarlo, sale este sujeto, lo agrede, lo golpea en la cara y él dice que no se va a salir del apartamento porque él cuenta con apoyo del chavismo, que él es amigo de la gente del Mazodando, de Diosdado, presuntamente de Diosdado Cabello, y este señor ha ido a todas las instancias, ha ido a la fiscalía, ha ido a los tribunales, incluso la fiscalía por fin da una orden entre comillas de inspección y que se entregó en el mes de abril. Estamos ya en junio, han pasado 2 meses y este señor, quien está en una situación muy adversa con una enfermedad, no ha podido recuperar su apartamento. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Existe un plan mencionado por Tarek William Saab y la Fiscalía de apoyar a los adultos mayores, pero yo quiero decirlo claramente, yo respeto muchos casos que se han atendido, pero pareciera que los casos más fuertes, los casos donde están involucrados algún funcionario del Estado, donde están involucrados colectivos, porque el caso del señor Orlando Cho no es un caso aislado. Nosotros incluso en este programa hemos presentado el caso de Obedencia Mariña y 4 adultos mayores que tenían unas pequeñas industrias en el edificio Padrón en la parroquia San Pedro, invadido por colectivos armados con apoyo de la alcaldía, y veías al señor Orencio el día de ayer en las puertas de la fiscalía cuando Tarek estaba declarando con un cartel diciendo han pasado 3 años. Y te digo que le respondió la fiscalía, Chugo. Le dijo, no, porque usted es inquilino, usted no tiene ningún derecho. Entonces toda la materia prima, los bolsos, toda la maquinaria que le robaron ahí los colectivos no vale nada. Otro caso, y te puedo mencionar centenares, el señor Alfredo Oliveira, Antonio dos Santos, 2 ciudadanos portugueses que da una vida aquí en Venezuela, tenía un pequeño restaurante en la esquina del Conde, a pocos metros de la Cancillería, fue invadido por un colectivo armado llamado Catedral Combativa, que incluso en ese colectivo un tal Capitán Cortés, apretándole la mano al antiguo ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, ha ido a la Fiscalía, ha ido al CICPC, incluso su local apareció que lo estaban vendiendo hasta por Marketplace y no hay respuesta. Entonces yo le digo directamente a Tarek William Saab, al Ministerio Público, que apareciera que hay ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Cuando se da un delito normal hacia un adulto mayor quizás no atiende, pero cuando está involucrado un funcionario del Estado o tienes la chapa del PSUV, no lo vas a atender. Cuando son personas, y son incluso en todos los estudios que nosotros hemos realizado, en casi el 80% de las invasiones están involucrados, tienen algún tipo de relación partidista, porque pareciera que es el botín de guerra que le dan a estos colectivos, ya que meterlos en la nómina del Estado, Chugo, ya no es importante porque vemos los sueldos de hambre que devenga la administración pública, le dan el botín de guerra. Lo que agarre es tuyo con total impunidad. Estamos conversando con Carlos Julio Rojas, él es el líder del Frente Norte de Caracas, una organización no gubernamental que promueve, defiende, visibiliza la lucha de los vecinos de La Candelaria y otras parroquias del norte de Caracas por sus derechos, y nos está hablando del tema concreto de las invasiones que tienen como víctimas a adultos mayores en la capital. En este caso concreto, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos Julio, ciertamente hemos podido ver cómo la Fiscalía ha accionado en algunos casos donde son adultos mayores las personas afectadas, pero ciertamente aquellos casos donde los victimarios, por así decirlo, los agresores, son personas claramente identificadas con el partido de gobierno, pareciera haber
menos velocidad, menos diligencia en estas acciones del Ministerio Público. En este caso en concreto te pregunto de este anciano que además es paciente oncológico, además tiene cáncer. ¿Ha habido algún tipo de respuesta reciente por parte de la Fiscalía General de la República? Solamente, incluso lo atendieron, le dijeron que en su casa estaban esperando hacer una inspección. En el mes de abril, le dieron la orden a la Policía Nacional para que fuera a inspeccionar el apartamento. Es decir, a ti te estás en un apartamento, entonces tú tienes que esperar meses, por no decir años, para recuperarlo. Cuando ahí no había contrato de arrendamiento, la persona se metió a la fuerza dentro del apartamento sin ningún tipo de autorización. Entonces, simplemente porque yo soy amigo de Diosdado, o tengo la chapa de un canal del Estado, o soy funcionario de una alcaldía o del ministerio, tienes una protección. Entonces yo le quiero decir a Tarek William Saab, incluso hoy que se reunió con el fiscal de la Corte Penal, este tipo de cosas, el tema de la propiedad privada, es un derecho humano. Incluso nosotros estamos en un proceso, yo sé, todos estos procesos son bastante lentos, pero de que todos estos casos se han recibido por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Ahora, con el tema de si se logra la apertura de una oficina del fiscal, también llevaremos los casos allí, pero es necesario, porque ¿qué pasa, Chubo? Se te va la vida. Claro. Y sonará y se me paran los pelos, se te va la vida, porque ese señor dijo, yo quiero recuperar mi apartamento antes de morirme para dejárselo a mi hija. Entonces, una situación muy grave, donde existe negligencia. Entonces, ¿qué más pruebas se necesita? Hay la acusación, hay la decisión de hacer una inspección. ¿Qué falta? Que saquen al señor incluso y él debe ser juzgado, porque no es simplemente que le den una palmada en la mano y le digan, no, salte de aquí, va, invades otra propiedad. Y de verdad lo digo como periodista y tú también como comunicador popular, uno siente vergüenza de lo ocurrido que en teoría un colega periodista esté involucrado en este tipo de cosas, de verdad. Es así. Finalmente, justamente sobre ese tema, quería preguntarte porque en las redes sociales se ha hecho viral esta información, pero también ha sido reiterada la pregunta, ¿cuál es la identidad de la persona? Porque en primer lugar nos estás hablando de una señora que había invadido, de una medida, luego contra esa señora se da la fuga, nos acabas de decir, pero quien aparece, quien continúa la ocupación ilegal del inmueble es el hijo de la señora, que es esta persona que dice ser periodista de un medio del Estado. La identidad de estos ofensores, ¿quién la puede revelar? El señor propietario del apartamento, porque, repito, este tipo de cosas son extremadamente graves y no puede sencillamente plantearse en cuti, pues, para decirlo como lo diría Ángel Villalobos. Muy responsablemente lo dijo el propio señor Orlando Eisenhower Requena, periodista de deporte venezolana de televisión. Yo lo digo muy responsablemente, lo coloqué en mis redes y se colocó el video donde a los medios de comunicación lo declaraba el señor Orlando. Incluso fue primero la mamá de un sujeto quien invade el apartamento, luego ella se da la fuga y se mete el hijo a invadir el apartamento. Es decir, es una invasión continuada donde este señor desde el año 2010-2011 no tiene posesión de su madre. Entonces aquí se invade y la justicia es tan lenta que estamos en el año 2023 y este señor no ha podido recuperar su apartamento y para colmo, cuando el señor va desesperado a pedir que le devuelvan su apartamento, este señor, entre comillas periodista, lo golpea en la cara y lo agrede, dice tener el respaldo del chavismo. Yo creo que ahí debería desmarcarse el chavismo, pues no sé, ahí le dejo la pelota a ellos y sobre todo a la Fiscalía General de la República, el propio Tarek William Saab, que entienda, aquí no debe haber protección cuando cometes un delito tan grave como es la violación a la propiedad privada y sobre todo agredir a un paciente oncológico. Es así, Carlos Julio. Te agradecemos altamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas puesto al descubierto pues todos los detalles sobre este caso ciertamente tan grave y tan alarmante. Un gran abrazo y buenas noches. Muchísimas gracias, seguimos en la lucha. Carlos Julio Rojas, líder comunitario, periodista, coordinador del Frente Norte de Caracas,
Él dice que ojalá que el chavismo se desmarque de esta conducta irregular. Caramba, yo tengo al respecto que hacer un comentario desde el disgusto, desde el profundo malestar ciudadano. Anoche el señor Diosdado Cabello, al referirse a los eventos violentos, a las agresiones cobardes contra un candidato presidencial opositor, un precandidato presidencial opositor, dijo: ¿y qué querías? ¿Que yo me ponga en contra de los míos? Yo estoy con los míos aunque no tengan razón. Eso es lo que se llama solidaridades automáticas. Eso es lo que se llama alcahuetería. Hay otros nombres, pero son ciertamente más desagradables. Eso quiere decir que de eso no se puede contar, Carlos Julio. No se puede contar que por razones de mera decencia, de mero coraje cívico, de mera responsabilidad institucional, quienes tienen el control de las palancas del Estado vayan simplemente a darle la razón a quien lo tiene. Hace falta luchar. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al retorno vamos a estar conversando con otro caso tan preocupante, tan indignante como este que acabamos de mencionar. Vamos al corte, ya regresamos. Publicidad y volvemos. En La Voz de América somos tu fuente de información internacional. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. En redes sociales informamos cada instante. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. Voz de América, Washington. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Seguramente ustedes lo han visto, ¿no? Porque fue un video que se hizo viral. Nuestros compañeros del Radar de los Barrios, a través de la plataforma Radar Ciudad de Caracas, difundieron una información, difundieron un video donde había un señor también de la tercera edad en un apartamento lleno de ratas, pero virtualmente, literalmente lleno de ratas. La persona al parecer tiene una perturbación mental y su apartamento está lleno de ratas porque la persona, ese señor, al parecer llevaba las ratas desde un vertedero cercano hasta su residencia, generando entonces una infección en todo el edificio, afectando, bueno, el foco de la infección era su apartamento, pero terminó afectando a toda la comunidad. Una señora, una ciudadana, una mujer venezolana, en acto de solidaridad, hace el planteamiento público: está ocurriendo esto es algo muy grave, este señor necesita ayuda, hay que fumigar el edificio, hay que desratizar ese inmueble. Cosa de sentido común, ¿verdad? Bueno, lo que no es de sentido común es que esa señora, por ese acto humanitario, ha sido objeto de presiones, de amenazas, de hostigamiento por parte, presuntamente, de un alto funcionario del Estado, de un viceministro que es vecino de ese mismo edificio. Tenemos en línea precisamente a la señora Irene Martínez. Ella es la protagonista de esta historia curiosísima que tiene como epicentro el edificio Piar en la urbanización El Paraíso. Señora Irene, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Radio Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, comparta con la audiencia cuáles son los detalles de esta situación que tiene a todo el mundo sorprendido e indignado. La escuchamos. Bueno, sí, mi nombre es Irene Martínez. De verdad, sí, fue un problema que tenemos a nivel comunitario. El apartamento fue limpiado, pero seguimos con el foco de ratas en el edificio, ¿verdad? He sido víctima de una violencia tanto psicológica como verbal, como física, por el viceministro de la comuna, Fernando José Rodríguez Mesa, ¿verdad? Quien
ha puesto a una comunidad completa en mi contra, ¿verdad? Tengo todos los vecinos en mi contra. Ellos dicen que yo le voy a quitar la casita bonita a los niños. Tengo una denuncia por la Fiscalía 98, ¿verdad? En materia de LOMNA, ¿verdad? Ya estoy que prácticamente en un estado de nervio, de miedo, porque no puedo salir sola. La señora Cindy Hinojosa, una de las aliadas del viceministro de la Comuna, Jerry Méndez y Orlando Santana, y ahora se unió la jefa de calle, Rosa Ceballos, ¿verdad? Yo de verdad ya no encuentro qué hacer porque he formulado denuncias en el Ministerio Público, ¿verdad? Pero el viceministro de la Comuna tiene una cuñada que fue fiscal en ese ministerio y ella conoce todo el poder judicial y me está desviando todas las denuncias que yo estoy haciendo en materia de violencia en el Ministerio Público. Porque ayer quise abordar al fiscal general, se me fue imposible, ¿verdad? Porque mucha gente, y de verdad no pude lograr el contacto con él, pues. Entonces, ¿verdad? Yo le pido a usted, señor Chuo, que yo conozco su trabajo, que de verdad no buscamos audiencia, sino una defensa de mis derechos, porque yo soy una persona guerrera, una persona que más bien he trabajado para esta comunidad, ¿verdad? Al señor Julio lo he asistido incondicionalmente, ¿verdad? Porque es un señor de la tercera edad. Está abandonado, no como la dice la familia, está abandonado, el señor vive solo, ¿verdad? Y de verdad es algo doloroso, ¿verdad? Cuando uno llega a la tercera edad que no tiene ese apoyo familiar. El señor vino mucho a tocarme la puerta para decirme que no lo abandonara, porque habían llegado unos periodistas supuestamente un diario conocido, ¿verdad? Que le entraron a la casa, vieron que el apartamento estaba limpio, ¿verdad? Pero no es la limpieza, es la atención hacia el Señor, es la ayuda, la asistencia hacia el Señor y de verdad la ayuda hacia mi persona, porque ya no encuentro qué hacer. Yo estoy al borde de una crisis, no depresiva, sino no sé qué explicarme porque estoy nerviosa, primera vez que me enfrento en esta situación, pues. No se preocupe, señora Irene, que aquí estamos sencillamente para escucharla con respeto y para apoyarla en su búsqueda de soluciones. Estamos hablando con la señora Irene Martínez. La señora Irene Martínez es vecina del edificio Piar, ubicado en la urbanización El Paraíso, Caracas. Ella hizo pública, visibilizó una situación inaceptable. Un venezolano, un ciudadano de la tercera edad, tenía su apartamento invadido con ratas. El señor padece de algunos problemas, de alguna condición especial. Su apartamento era el foco de esa infección de ratas, pero se ha extendido a todo el edificio. En vez de venir el Ministerio de las Comunas, ¿no?, y el Ministerio del Poder Popular a felicitar a la señora Irene por la denuncia oportuna y por hacer posible la atención a este ciudadano, resulta que está siendo objeto de acoso, de hostigamiento, de violencia. Acaba de decir la señora, de violencia institucional y de violencia verbal. Hay un tema, entiendo, que tiene que ver con lo antiguo de la estructura. Al parecer es un edificio muy viejo y al parecer también, quizás por lo viejo del edificio y por la desaparición de sus propietarios originales, hay algunos problemas en relación a los títulos de propiedad. Y los vecinos en general temen que confrontar al Estado, ¿no?, al viceministro,
podrían poner en peligro el techo que tienen sobre sus cabezas. Entiendo que esa es la situación que ha hecho que hasta los miembros del Consejo Comunal participen de ese proceso de hostigamiento contra usted. Confírmenos. ¿Eso es así, señor Irene? Bueno, sí, pero no todos los miembros del Consejo Comunal, varios integrantes. Y la más fuerte es la jefa de calle porque es amiga del viceministro. Entonces, eso viene por ahí, ¿no? Son cosas muy, pero muy fuertes a nivel de lo que es prácticamente el edificio. El edificio tiene 80 y pico de años. De hecho, estamos en un momento, estamos viviendo situaciones que no tenemos problemas con el agua potable, tenemos problemas con el agua servida. Yo humildemente he podido sacar las tomas de agua, ¿verdad? Humildemente, porque yo soy una persona asalariada y no tengo los recursos amplios para reformar el edificio. Pero eso es el problema, el miedo a que el Estado intervenga y desarrollen a la gente de aquí, porque temen de que los niños van a quedar sin casita. Por eso es el motivo por el cual ellos me han denunciado a la Fiscalía 98. Y de hecho, claro, no me han llamado, pero ya sé que está en la denuncia allí, pues, que en cualquier momento me llaman y me pongo a derecho a cualquier seguimiento judicial. Yo lo único que hice fue apoyar a Julio Toledo, mi vecino. Él se identifica conmigo, él me ve como una persona que lo protege, ¿verdad? Entonces, yo de verdad no sé esa actitud, sobre todo del viceministro de la Comuna y Protección Social, porque es protección social y él está manejándose como un purgar delincuente. Yo formo parte del Partido Unido de Venezuela. Yo entre comillas, soy chavista, pero realista. Yo no puedo apoyar una torda política y un viceministro que atente contra mi integridad física, contra mi salud mental, porque estoy maltratada psicológicamente. Ya, de verdad, no puedo dormir, ¿verdad? Por la angustia que tengo, que cada vez que salgo, la señora Cindy Hinojosa me agarra por el cuello, ¿verdad? Me cae a palo, le hacen como más de 15 días, me sacó una pistola, no sé si era de juguete o era de verdad, o sea, no era para matarme, era para amenazarme. Entonces, de verdad, es una angustia que tengo, pues yo vengo arrastrando un duelo por la pérdida de mi hija, ¿verdad? También un problema muy cruel, que un pueblo que pasó dentro de esta comunidad. Y lo estoy involucrando y lo estoy asociando porque para que usted se dé cuenta de lo grave que es estar aquí en este edificio. Este edificio tiene muchos problemas, muchos, ¿verdad? Entonces, yo también fui madre y yo no soy capaz de atentar contra la casa de un niño y niña adolescente, ¿verdad? A los niños los amo. A los niños los amo como que fueran, bueno, pues, ¿verdad? Entonces, de verdad, es angustioso lo que yo estoy viviendo, de verdad. Y, señor Irene. No es la manera de yo expresarme porque de repente no tengo un verbal amplio, no tengo un verbal amplio como tengo con muchas personas porque tengo miedo y miedo físico y miedo verbal a decir cosas por un medio de comunicación. Esto puede ser algo más fuerte para mí. Esto puede ser algo más fuerte para mí, porque él está jugando con mi vida. Él me ha amenazado, él me ha escupido la cara. Él me ha dicho que yo he puesto su reputación a nivel político en peligro. Él me mandó a esposar con una policía de la policía de Caracas. Él ha hecho cosas que no debe hacer porque está atentando contra mí. Para ellos ponerle una esposa tienen que él tener unos motivos, ¿verdad? Y una orden de aprehensión hacia mi contra, ¿verdad? Hacia mi persona. Pues. Señor Irene, en primer lugar, no se preocupe que esto no es un programa
de exhibición de talentos actorales, ¿no? Esto es un programa de servicio público y usted se expresa exactamente con los recursos que tiene y lo está haciendo muy bien, porque usted simplemente está diciendo la verdad, que en su criterio es lo que le está ocurriendo. Así que no se preocupe por eso, y lo que ha dicho hasta ahora, por cierto, es muy contundente y extremadamente grave. Le agradezco también, aunque a nosotros de verdad no nos interesa si usted es del partido A, del partido B, del partido rojo, del partido azul. A nosotros lo que nos interesa es que usted es una ciudadana venezolana y que sus derechos usted considera que están siendo vulnerados. Entonces ese es nuestro trabajo, visibilizar esa situación. Pero me interesa mucho que haya dicho con claridad que usted es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque queda claro entonces que esta denuncia que está haciendo no forma parte del juego politiquero entre el gobierno y la oposición. Usted, siendo chavista, como usted se ha declarado, sin embargo está reclamando que un presunto alto funcionario del Estado está agrediéndola por usted simplemente haber sido solidaria con su vecino. Si en este momento nos acaba de decir que ayer intentó hacer contacto con el ciudadano fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab, y no le fue posible. Si a través de este medio el doctor Tarek William Saab pudiera escucharla, ¿cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería su palabra para el fiscal general de la República? Bueno, yo le diría que yo tengo un buen concepto de él, porque él ha demostrado que ha sido un buen defensor de los derechos humanos. Yo he visto al fiscal general defender muchas causas y sobre todo a personas de la tercera edad, niños, adolescentes y violencia contra la mujer. Entonces yo le digo, fiscal general, de verdad, yo soy una mujer que está ahorita guerreando sola, porque de verdad estoy sola, estoy de verdad angustiada. Y así como Dios me tiene los derechos a los demás, de verdad que pongo atención a este caso. Y si él quiere que mande a una persona del Ministerio Público a ver cuáles son las condiciones en que yo me encuentro en este edificio, en una condición infrahumana, que eso no puede obedecer a ninguna persona, ningún ser humano, porque él es defensor de los derechos humanos. Me están midiendo todo el Poder Judicial, el derecho a la defensa, porque el viceministro tiene poder. El viceministro ha agarrado un abuso de poder y el único que puede lograr parar esto es él, ¿verdad? Él es el único, porque él es el representante del Ministerio Público. Ayer lo quise abordar, pero fue difícil, mucha gente lo admiraba, otros le decían que agilizaran los casos, que le pusieran celeridad a los casos a través de los fiscales, que están muy lentos y tienen a la población hecho un caos, pues. Entonces, de verdad, si esto de verdad, este mensaje de verdad le llega a él, fiscal, yo soy una mujer guerrera, una madre que perdió una hija, y una madre que perdió una hija en manos de un delictivo. Más de una persona de la fiscalía, de su fiscalía, a ver en qué condiciones estoy. Estoy en unas condiciones demasiado deplorables. Muchos dicen que esto es un cuento. No, esto no es un cuento, esto es una realidad. ¿Verdad? Esto es una realidad, esto es de la vida real, no es una película, es hecho de la vida real. Señora Irene, queremos agradecerle altamente que haya utilizado esta humilde ventana para hacer pública su situación, para visibilizar este drama que está atravesando. Cuente usted con que vamos a hacer seguimiento respetuoso a toda esta situación y seguiremos siendo un instrumento a su servicio para que se produzca este reclamo de justicia, y si en efecto se hace justicia, también puede usted utilizar esta ventana para agradecer a quien corresponda. Un gran abrazo y buenas noches. Bueno, está bien, pues, gracias. Era la señora Irene Martínez. Como pudieron escuchar al final de la intervención de ella, estaba muy alterada, estaba llorando prácticamente.
ha dicho que teme por su vida, ha dicho que ha recibido agresiones, amenazas, que ha sido objeto de violencia física por parte de al menos un alto funcionario del Estado. Ella mencionó al señor Fernando José Rodríguez, quien en el directorio del Ministerio de las Comunas aparece identificado como viceministro de Comunas y Movimientos Sociales. Dice que este señor la ha amenazado por haber hecho pública esta situación de la invasión de ratas en el edificio, y que junto a él algunos miembros del Consejo Comunal y la llamada jefe de calle se ha hecho también parte de este proceso de lo que ella denomina agresión. También nos ha dicho que ella es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ella es chavista y que a pesar de esa situación se ha visto obligada a levantar la voz y hacer esta denuncia. Yo simplemente, repito, haciendo nuestro trabajo, visibilizamos esta situación y sí le hacemos un llamado al ente que corresponda, en este caso Defensoría del Pueblo, en este caso Fiscalía General de la República, la Oficina de Atención a la Víctima. Tiene un caso acá, un caso delicado por todo lo que involucra. Ojalá, en efecto, se produzca algo más que el silencio, la omisión o el saludo a la bandera. Cuando son las 8:35 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la unión. Radio Rumbo 670 AM somos música, entretenimiento, salud y economía. Tenemos para ustedes una programación variada, Ágil y amena, de 9 a 10 de la mañana, ecopráctica, con Fernando Jauregui. de 10 a 11 de la mañana. La oyente Diela Goncalves dice: buenas noches. Ay Dios, pensando en una cura y le llegó fue la enfermedad, pobre gente. Imagínate, ahora mandan a unos chavistas, sacan al señor para la Negra Hipólita y se agarran el apartamento. Qué desgracia, pero ciertamente esto que dice el oyente Diela Goncalves perfectamente es una de las cosas que pudiera ocurrir, ¿no? De hecho, la señora Irene Martínez pasó de denunciante a denunciada. Qué desgracia. Oye, es lo que termina ocurriendo. Y a las 6, Historia de la Salsa, con Orlando Carmona. A mí me está pasando algo que no sé si es normal. Y cerrando con la alegría. Cuando me dicen yo soy chavista. Bueno, pero con eso hay que tener cuidado, fíjate. Es así, es así. O sea, buena parte de la gente de oposición cuando escucha a un chavista quejándose del gobierno, la respuesta que dice es, bueno, ¿quién te manda? ¿No? Pero hay que recordar todas las veces que uno mismo se ha equivocado. Y hay que recordar sobre todo que Chávez llegó al poder con los votos de la clase media venezolana que quería, entre comillas, castigar a Deiko Pey. Entonces, creo que lo que está más bien planteado es cómo darse una mano los opositores de siempre con los decepcionados de ahora, para hacer la mayoría que hace falta hacer. Es un drama brutal, brutal. Vamos con el sonido de Elisa Gutiérrez. El sonido son como 6 minutos, ¿no? 6 y pico. Pero lo que pasa es que el sentimiento mío es como espontáneo. Claro, claro, exacto. Uno no lo piensa. Puedo evitar. Uno no lo piensa, no, eso le sale. Y aprovecha esa locura que tiene para ti. Ay, Dios mío, querido.
Fíjate que lo que pasó en estos días en Sabana Grande con la policía en Caracas, trabajando los bomboneros, hoy creo que pasó en Cali. Todo ahí. No, y fuerte. Y hoy creo que pasó en Cali. Bueno, pero eso forma parte del problema de las pugnas de poder dentro del chavismo. Porque el comercio informal en Katia está controlado por los colectivos. Entonces, si hay acción de la policía contra eso, es por el tema. Eso tiene también su dimensión política. Como, vamos a meternos en ese tema mañana. Eso es como lo que venden droga. Que dice, te estás metiendo en mi zona. ¿Qué te pasa? Las disputas por territorio. Sí, sí. Son las 8:40. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca pregunta por qué al gobierno de la voz. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Miren, seguramente ustedes recordarán un programa que hicimos hace 2 o 3 días, ¿no? Antes de nuestro ciclo de encuentro con los precandidatos presidenciales. Fue un programa de acento comunitario, nos metimos en Antímano, ¿no? Y hablamos con dirigentes populares de Antímano sobre el tema de los apagones, ¿no? Antes de que empezara esta onda tropical y el tema de las lluvias, porque en Antímano había una altísima frecuencia de apagones y de caídas de tensión. De ahí nos fuimos para Petare Sur, concretamente el área que está en la llamada urbanización Paulo VI. Eso es subiendo hacia el núcleo endógeno Argelia Laya, al lado de la ribera del río Guaire. Y allí los dirigentes comunitarios nos hablaron de el temor que tienen porque la única vía de acceso que manejan está a punto de colapso. Y luego nos fuimos, gracias a una conexión telefónica, hacia Fila de Mariches y conversamos con Ramón Ojeda, que nos explicó la situación dantesca de una comunidad, de una vastísima comunidad preterida, abandonada, agredida, a la que llegó el gobierno y dijo, vamos a hacer una consulta popular. Y le dieron unas boletas para que consultarles sobre en qué tenía que gastar la gobernación los reales para mejorar esa comunidad. Pero las boletas ya estaban marcadas de cuál era la opción que iban a escoger o a definir. Ese programa puso el acento en esas 3 comunidades populares, en esas 3 comunidades de barriadas. Y creo que es importante recordar que en este momento el índice de pobreza supera el 94%. Es decir, en la Venezuela previa al chavismo había pobres, había clase media baja, había clase media media, había clase media alta y había clase alta. En este momento, hermano, pobres somos todos. Pobres somos todos. La diferencia está entre los pobres de siempre y los pobres recientes. Pero pobres somos todos porque sencillamente la normativa internacional establece que toda persona que tenga un ingreso diario menor a $1.9 está en pobreza. Y resulta que en Venezuela el salario mínimo es de menos de $5. Bueno, y con el disparo del dólar de hoy que llegó a casi 28, olvídate del tango. Entonces debe estar más o menos el salario mínimo en 3 puntos tanto, algo así. Hago todo esto para destacar ante la atención de ustedes que en el programa de hoy hemos tocado temas de compatriotas de clase media o de clase media baja. El señor que tiene el apartamento invadido vive en Parque Central, no vive en La Charneca, no vive en San Agustín de Arriba, no vive en el barrio Marín, no, vive en Parque Central. La señora que nos acaba de decir
que la están hostigando porque denunció que el edificio está invadido de ratas. Vive en el paraíso, caballo, en el paraíso, en el edificio Piar del Paraíso. Y ahora vamos a escuchar otro caso de ciudadanos de clase media. Personas que le echaron un mundo para vivir en Caracas y que los precios de la vivienda en Caracas, bueno, los iban a expulsar prácticamente del ámbito metropolitano y encontraron una alternativa. Se llamaba bonito, decía Parque Caiza. En realidad eso es Caucagüita, ¿no? Es la montaña que está al frente de Caucagüita. Pero unos desarrolladores privados construyeron unos edificios bien bonitos y ahorita están allí más o menos unas 7.500 familias que, echándole muchísima pierna, lograron comprarse sus apartamentos allí. Vamos a ver en qué condiciones están esos compatriotas, esas familias. Tuvimos que grabar la entrevista porque desde hace mes y medio, todas las noches se va la luz en Parque Caiza. Todas las noches desde hace mes y medio. Es tanto que hasta las baterías de repuesto que tienen las torres de las repetidoras de telefonía celular ya se agotaron. Entonces, cuando se va la luz, también se quedan incomunicados porque se quedan sin señal telefónica. Por eso tuvimos que grabar la entrevista a Elisa Gutiérrez, vecina del sector, y es el sonido que a continuación les presentamos. Escuchemos a Elisa Gutiérrez. Conversar de inmediato con Elisa Gutiérrez. Elisa Gutiérrez es habitante de Parque Caiza y ya tiene 30 años en esa comunidad y conoce como nadie todas las bellezas, porque las tiene, pero también todas las calamidades que se ciernen sobre ese espacio de la periferia de Caracas. Es en realidad un espacio urbano de Caracas. Elisa, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Cuéntanos, ¿qué es lo que está ocurriendo con el tema del servicio eléctrico en Parque Caiza? Te escuchamos. Sí, hola Chu, buenas noches para todos, gracias por este espacio y ser nuestros ojos aquí en la comunidad de Parque Caiza. De verdad que hace más de un mes y medio estamos presentando una falla gravísima con el tendido eléctrico, el servicio eléctrico. Todos los días, mañana, tarde, noche, madrugada, nos dejan sin luz. A veces comenzó con 45 minutos, 2 horas, ahora son 8 horas, 24 horas. Y de verdad que queremos es una explicación, que es un racionamiento, si es alguna falla a nivel nacional, pero que alguien nos dé respuesta. De verdad que hemos estado en las redes sociales pidiendo la explicación a Corpolet y no hemos obtenido respuesta, sino estamos mandando la cuadrilla, pero esta cuadrilla viene y no hace nada, porque seguimos todos los días con la misma falla. Entonces, de verdad que agradecida que nos dé este espacio para que sea nuestra luz, nuestros ojos ante las autoridades, porque no aguantamos más. Yo digo porque no aguantamos más, porque de verdad que tenemos adultos mayores con tratamiento, niños con tratamiento. No hay un vecino que no diga se me quemó el microondas, se me quemó la nevera, y o sea, uno no gana para eso. Claro. Entonces, es eso, Chu. Elisa, estamos conversando, repito, para quienes se incorporan recién a la transmisión, con Elisa Gutiérrez, vecina de Parque Caiza. Para que nuestros oyentes se ubiquen, Elisa, refiérenos espacialmente dónde está Parque Caiza y más o menos de qué tamaño es la comunidad, de cuántas familias estamos hablando. Mira, Parque Caiza queda en el municipio Sucre, en el estado Miranda, en la zona urbanización de Caucagüita. Nosotros estamos saliendo del túnel de la Petare Guarena, la montañita que se ve arriba, eso somos nosotros. Unidades habitacionales somos 7.500 familias las que nos estamos viendo afectadas con este apagón. Claro, sin contar Caucagüita, zona popular, porque eso es inmenso. O sea, de verdad que no sé cuántas familias pudieran ser de ese lado de la montaña que también se ven afectados por estos bajones de luz. Y afecta también el túnel que comunica la Petare Guarena, pues. Es correcto. Para que nuestros oyentes ubiquen mejor, cuando usted va de Caracas hacia Guarenas y pasa el túnel, a la izquierda, en la montaña, a la izquierda le queda la comunidad popular de Caucagüita, los bloques y los barrios.
Hay unos bloques pequeños y unos bloques grandes que llaman los Zapitos. Bueno, todo eso es Caucahuita. A la derecha queda Parque Caiza. Parque Caiza son 7.500 familias aproximadamente. Son familias venezolanas, caraqueñas de clase media que hicieron un esfuerzo inmenso para tener su vivienda propia en esa parte, digamos, del área periurbana de la ciudad. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que desde hace ya mucho tiempo han estado confrontando diversos problemas de vialidad, problemas de servicios. Hubo un tiempo en que desgraciadamente los alrededores de Parque Caiza fueron utilizados por el AMPA como espacios para la liberación de cadáveres. Y más recientemente tenemos este problema tan tétrico que es el tema del servicio eléctrico. Nos decías que ustedes han recurrido a Corpoelec en forma repetida. Sí, realmente sí. Nuestras quejas siempre han sido que por favor necesitamos una explicación. Tenemos bastante tiempo pidiendo por las redes sociales, en Twitter, de que se apersone una cuadrilla para que haga una revisión del tendido eléctrico, porque hay muchas ramificaciones. Por ser zona montañosa hay mucho enredado, hay mucho en el tendido eléctrico, muchas ramificaciones que cada vez que llueve jala la corriente, le hace un corto, y eso hace explosiones de transformadores a cada rato. Pero bueno, no hemos sido escuchados. Eso sí tiene más de 5 años uno pidiendo una cuadrilla de supervisión para que vean las problemáticas que tenemos en la montaña. Elisa, vamos a seguir este tema concienzudamente. Sobre todo vamos a decirle con toda franqueza a los señores del gobierno que se la pasan viendo, grabando y hasta comentando este programa en sus espacios de televisión, que entiendan que es mucho más económico para ellos atender a un reclamo formulado por las redes sociales desde esta comunidad a tener que enfrentar una protesta de la comunidad en la autopista Caracas-Guarena con los inconvenientes que eso pudiese generar. Así que ciertamente es un tema de sentido común darle respuesta a este justo reclamo. Un gran abrazo, Elisa. Igualmente, Chu, gracias por tu espacio y por el excelente trabajo que haces desde la radio. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. Era la voz de Elisa Gutiérrez desde Parque Caiza. Vamos a nuestra última pausa comercial de la noche y ya regresamos con el cierre acá en La Fuerza es la Unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com. Un mundo de información y una fuente confiable de noticias. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de La Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos y precisamente con un cable de La Voz de América, ¿no? Precisamente de esta agencia de noticias nos dicen un titular: activan plataforma de actualización de datos de votantes venezolanos en el exterior. Es el titular. En una nota firmada por nuestra colega y amiga Carolina Alcalde, nos dice lo siguiente el texto. Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primarias, anunció que desde ayer miércoles 7 de junio está activa la aplicación web para que los venezolanos en el exterior puedan actualizar su dirección para participar en la primaria presidencial opositora prevista para el 22 de octubre. A partir de ayer 7 de junio, dijo Casal, estará activa la aplicación web primariaexteriorve.com de actualización de la dirección para votar en el exterior en la primaria del 22 de octubre, informó Casal en Twitter. Gracias a todos los que nos apoyaron para hacer posible esta iniciativa, que permite a connacionales que tuvieron que salir del país ser partícipes en la construcción del cambio político para Venezuela. La Comisión Nacional de Primarias, ente rector del proceso de primarias, en el que la oposición espera definir al candidato
que se medirá con el gobierno en las elecciones presidenciales previstas para el 2024, anunció a finales de mayo que los venezolanos residentes en el extranjero previamente inscritos en el registro electoral venezolano y que hayan actualizado sus datos de residencia en la plataforma activa desde hoy podrán votar en 80 ciudades de 31 países. Bueno, esta es parte del cable de, repito, La Voz de América. Tiene algunas inexactitudes, con todo respeto, porque las primarias no son de la oposición venezolana, son de un sector de la oposición. Algunos lo podrían considerar como un sector muy importante, el llamado G4, ahora denominado Plataforma Unitaria, pero en todo caso es un sector de la oposición. Sobre este tema del voto de los venezolanos en el exterior, yo lamento mucho el que se le haya dado largas, se haya permitido incluso un manejo demagógico de esto, ¿no? La verdad verdadera es que tenemos más de 7.200.000 venezolanos en el exterior. La verdad verdadera es que de ellos muy probablemente unos 4.5 millones tengan edad para votar. Y la verdad verdadera es que de esos 4.5 millones en edad para votar, apenas unos 100.000 de 4.5 millones están registrados en el Consejo Nacional Electoral y han hecho sus respectivos cambios de residencia. Así que esas realidades tan duras han sido manejadas, repito, con frivolidad por parte de algunos candidatos y con mano larga por parte de la Comisión de Primarias, que dice, bueno, estamos estudiando, estamos viendo de qué manera montamos un mecanismo. Al final anunciaron que iban a crear una aplicación web para actualizar los datos y que en 80 ciudades del planeta iban a poderse producir los votos de los venezolanos que allí estuvieran. 80 ciudades es muy poco, porque los venezolanos están prácticamente regados en todo el mundo debido a esta situación de emergencia humanitaria compleja. Pero bueno, era algo poder decir, mira, hay esta aplicación y las personas que estén en tales y tales países, en tales y tales ciudades podrán participar. Esto empezó apenas ayer. Entiendo que ese es un proceso que tendrá que mejorarse a medida que pasen los días. Sin embargo, ya han empezado a llegar reportes de que el sistema presenta fallas. Escuchemos de inmediato el testimonio que nos hizo llegar desde Santiago de Chile el compatriota Fernando Peñalver. Fernando Peñalver es venezolano, es periodista, es opositor, quiere votar e hizo todo lo que le pidieron que hiciera. Escuchemos a Fernando Peñalver. Saludos desde Santiago de Chile, soy Fernando Peñalver, venezolano residente acá desde 2016. Chico, quería comentarte que aquí tengo un problemita con la plataforma Primaria Comisión Nacional. Pese a todo el reparo y el susto que me da volver a formar parte de otra lista Tascón, yo metí los datos, metí la foto de mi pasaporte que está vencido, metí la foto de mi cédula que también está vencida y hoy me responden no se ha podido validar su identificación. Lamentablemente su solicitud no ha podido ser procesada debido a que la documentación suministrada no ha podido ser validada. Caramba, lo único que me falta es que le mande, no sé, la receta del coche crema, chulo, para que me deje votar. Ojalá que esto llegue a donde tenga que llegar y gracias por tu gentileza. Un abrazo. Era la voz de Fernando Peñalver, repito, él es venezolano, es periodista, está en Santiago de Chile. Para darles un dato acerca de su inequívoca condición y vocación de luchador democrático, Fernando Peñalver fue el primer jefe de la unidad de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática en el 2015, cuando obtuvimos la victoria inmensa que se obtuvo y que luego le ha sido tan esquiva a los demás equipos de dirección de la oposición en los años siguientes. Fernando Peñalver tiene ese mérito y esa condición y está diciendo simplemente quiero votar, mandé todo lo que me dijeron, escaneé la información, pues, le saqué copias a todos los documentos, los envié
y el resultado es negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ese mecanismo no sirve, que ese mecanismo es fraudulento. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo hay que mejorarlo. Esto empezó a funcionar ayer, 7 de junio. Hoy apenas es 8, pero el tiempo es escaso. Y la presión de la gente que está en el mundo regada queriendo participar es absolutamente legítima. Cuando son las 8:59 de la noche capitalina, nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Páez de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere.